Entonces recordemos, la diabetes mellitus es un trastorno metabólico caracterizado por hiperglucemia. Sin embargo, la hiperglucemia no es la causante de todo. Sabemos que hay alteraciones a nivel de lípidos, de proteínas, a nivel de disfunción endotelial, que finalmente van a caer en lo que son las complicaciones o manifestaciones tardías de diabetes. Pero el problema de fondo es un defecto en la secreción de insulina. También tenemos la diabetes tipo 1, que afortunadamente en nuestro país no tenemos alta prevalencia como los países escandinavos, en donde hay diabetes tipo 1, pero aquí también el problema que vemos es diabetes tipo 2, sobre todo también, como les comentaba, en niños y adolescentes. Diabetes tipo 1 es una destrucción autoinmune o de otro tipo de las células beta, y la tipo 2, que es la que vamos a ver más comúnmente, es falta de sensibilidad a la insulina, que es lo que se ha llamado resistencia a la insulina, que vamos a dar un paseo, por decirlo así, cómo vamos a llegar al problema de diabetes a través de lo que es la falta de sensibilidad a la insulina. Alteración de la acción de la insulina sobre los tejidos diana y alteración en el metabolismo, como les comentaba, no solamente de glucosa, sino de hidratos de carbono, que es el término correcto. Decimos carbohidratos, pero el término correcto es hidratos de carbono, lípidos y proteínas, y que finalmente nos lleva a disfunción endotelial. Ya enfocándonos a diabetes tipo 2, es una enfermedad progresiva, esto hay que tenerlo mucho en cuenta, es progresiva, todo va a progresar, y afortunadamente a partir de 2007 tenemos una serie de medicamentos que están tratando de cambiar esta historia natural de diabetes, que era a progresar, a pesar de que tuviéramos tratamiento con metformina, con insulina incluso, con todo era hacia progresar, hacia descontrol. Entonces esto está cambiando con los nuevos medicamentos, grupo de medicamentos que tenemos disponibles a partir del 2007. Se caracteriza por un deterioro gradual del control glucémico, o sea, el paciente a través de 10 años, 15 años, veíamos cómo iba subiendo sus niveles de glucosa y sus niveles de hemoglobina A1C glicosilada, por la pérdida continua de la función de las células beta. Y esto es algo que ya está cambiándose con dos grupos de medicamentos, que son los inhibidores de DPP4, que salieron a partir del 2007, y los análogos del receptor de GLP-1, que son medicamentos inyectables y que también están disponibles a partir del 2005. Y la aparición de manifestaciones tardías de la enfermedad, que también se llaman complicaciones de diabetes. Bueno, ¿y cómo llegamos a todo esto, a este problema de diabetes? Bien, pues esta es la evolución en cuanto a la actividad que se tenía y en cuanto al tipo de alimentación precisamente, donde la comida chatarra, la comida rápida, pues nos ha llevado al aumento de peso y ha llevado también a lo que es el aumento de la circunferencia abdominal, que es un parámetro muy importante que nos va a predecir a lo que es el desarrollo de diabetes tipo 2. Por otra parte, la actividad física ha disminuido terriblemente y ahora, sobre todo los niños, son niños que están con total falta de actividad física y progresa con la formación precisamente de la placa aterosclerótica que va cerrando las arterias y que finalmente nos lleva a los eventos que llevan a mortalidad en nuestro paciente con diabetes, que es el infarto al miocardio, la enfermedad vascular cerebral de tipo trombótico y también la enfermedad arterial periférica. Bueno, entonces, ¿cómo empieza todo esto? Pues empieza con lo que se empezó a describir como síndrome metabólico. Asociación de factores de riesgo cardiovascular. Esa fue la idea. De hecho, la clasificación de síndrome metabólico se hizo por médicos cardiólogos, en donde veían el riesgo cardiovascular para desarrollar un infarto al miocardio. Pero después esos mismos parámetros se vio que servían para designar a aquellos pacientes que van a desarrollar diabetes mellitus. Entonces, de empezar con una asociación de factores de riesgo cardiovascular, pasaron a lo que es el describir al paciente que tiene posibilidades de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Entonces, nos sirve para estas dos situaciones de la clasificación de síndrome metabólica. En 1923 describió la asociación entre hiperglucemia, hipertensión arterial y gota. En 1956, Vague describió una obesidad androide que se llamaba androide, recuerden, ginecoide y androide. ¿Por qué ginecoide? Porque era más aumento de obesidad a nivel de la cadera y androide a nivel del abdomen, asociada a hiperuricemia y riesgo cardiovascular. Y el estudio Framingham ha demostrado que los factores de riesgo cardiovascular se encuentran asociados.
¿sí? Entonces, esto fue la idea. Y en 88, Riven describió la agrupación de alteración en la tolerancia a la glucosa, hipertensión, hipertrigliceridemia, disminución del colesterol HDL, y le llamamos síndrome X. Que después también había un síndrome X coronario, que era datos de dolor precordial sin alteraciones electrocardiográficas, y que, bueno, después se cambió el término de síndrome X para no confundir con el síndrome X coronario. Destacando su asociación con mortalidad cardiovascular, hasta aquí todo era cardiovascular. Y se han agregado muchos otros factores, como son microalbuminuria, hiperuricemia y alteraciones en el estado procoagulante de este tipo de pacientes. Y entonces el síndrome metabólico ha recibido varios nombres: síndrome de resistencia a la insulina, síndrome plurimetabólico, cuarteto de la muerte, que era la opción de hipertensión, diabetes, problemas de colesterol, y síndrome dismetabólico cardiovascular. Y finalmente la OMS lo nombró síndrome metabólico, que ya tiene su clasificación. Entonces, ¿cómo empieza todo esto que nos lleva a diabetes? Pues el exceso de peso corporal, sobrepeso y obesidad es uno de los retos de salud pública a nivel mundial, por su magnitud, rapidez de su incremento y el efecto negativo que ejerce sobre la población que la padece. Incrementa significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, mortalidad prematura, costo social en la salud, y además que va a reducir la calidad de vida de nuestros pacientes. Y la obesidad entonces es una enfermedad sistémica, esto también hay que tomarlo en cuenta, crónica y multicausal, no exclusiva de países desarrollados. Tenemos incluso como un marcador de pocos recursos económicos el problema de obesidad. Sin embargo, aquí en nuestro país se ha comportado igual en estratos sociales bajos que en estratos sociales altos. O sea, no hay diferencia importante. Involucra a todos los grupos de edad, de distintas etnias y de todas las clases sociales. Y entonces se denomina la epidemia del siglo XXI. El exceso de peso es un proceso gradual, suele iniciar en la infancia y la adolescencia, y sobre todo en la infancia con la adquisición de los malos hábitos de alimentación, y la otra es la adquisición de los malos hábitos de ejercicio, de no hacer ejercicio, ¿sí? Porque eso se transmite, ¿eh? Si en una familia habitualmente pasa que nosotros mandamos al niño, le mandamos ejercicio y la mamá lo manda a hacer ejercicio, pero ¿qué creen? Pues no va. El chiste es que la mamá también haga ejercicio para que contagie al niño. Igual que la alimentación, son cambios en la alimentación para toda la familia. Sí, es muy común que cuando le decimos al ama de casa que haga un tipo de dieta especial, bueno, no especial, sino modificar su alimentación para el paciente que tiene diabetes, nos diga que no puede hacer 2 o 3 comidas, una para el paciente con diabetes y otra para el resto de la familia. Entonces ahí debemos hacer ya cambios en la alimentación de toda la familia. Un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético, y en su origen se involucran factores genéticos, ambientales, que determinan un trastorno metabólico que conduce al aumento de grasa corporal en forma excesiva. Y entonces tenemos la definición de obesidad: síndrome clínico, crónico, recidivante, porque el paciente baja de peso, vuelve a los malos hábitos y vuelve a subir, que también se ha llamado efecto yo-yo, ¿sí? Baja y sube de peso. Entonces la idea es cambiar los hábitos de alimentación, pero para toda la vida. Exceso de tejido adiposo corporal, a diferencia de los que hacen ejercicio, como son los de jugadores de fútbol americano, que tienen aumento de peso, pero por exceso de tejido muscular. Con múltiples alteraciones metabólicas, diabetes tipo 2, alteración en la tolerancia a la glucosa, dislipidemia, un estado proinflamatorio y disfunción endotelial, que va a ser el inicio de todo el problema cardiovascular finalmente. Sistémicas, cardiovasculares, pulmonares, está muy de moda la apnea del sueño ahorita en pacientes con obesidad, digestivas, articulares, sobre todo de rodillas y tobillos, tumorales. Hay una asociación ya muy bien demostrada entre cáncer de próstata y renal en hombres, conforme va aumentando esa masa corporal; en mujeres, cáncer de mama, cáncer de endometrio, y en ambos sexos, cáncer a nivel de colon y a nivel gástrico, relacionado con el aumento de peso. Y hay explicaciones.
La grasa es también metabólicamente activa y va a provocar sustancias, sobre todo proinflamatorias, que van a llevar finalmente al desarrollo de tumores a diversos niveles. Alteraciones psicológicas no se diga, y algunas otras. Y entonces se ha tenido esta estrecha relación en lo que es obesidad y diabetes, que se está acuñando el término de diabesity, que para español es el síndrome de diabesidad. Este síndrome de diabesidad van a estarlo oyendo más comúnmente recientemente, porque es la estrecha relación entre lo que es obesidad y lo que es diabetes. Que debería ser al revés, debería ser primero obesidad y después diabetes. Sin embargo, suena mejor así como diabesidad. Y por eso se dejó el término de diabesidad, que se va a estar manejando. E incluso ya también se está acuñando ese término, como tuvimos anteriormente el síndrome metabólico, que ya es muy común. Anteriormente también estábamos comentando, va a entrar el síndrome metabólico, y síndrome metabólico se va a convertir en prediabetes, un término debatido, pero que está siendo ya aceptado el de prediabetes también, y que es síndrome metabólico precisamente. Pero este síndrome también ya se está acuñando, síndrome cardiodiabesidad. Estrecha relación entre obesidad, diabetes y el efecto final, que es problemas cardiovasculares. Entonces, ven cómo hay estrecha relación entre obesidad, diabetes y problemas cardiovasculares. El peso pues se define según la OMS por el índice de masa corporal, pero vamos a ver que esto ya quedó muy atrás, porque ahora un parámetro muy sensible es la circunferencia de abdomen. Sí, pero todos vamos a ver. Entonces, índice de masa corporal, peso entre la estatura elevada al cuadrado, y que nos habla de obesidad más de 30, obesidad grado 1. Sobrepeso entre 25 a 29 y normal 18.5 a 24.9. Grado 2, 35 a 39.9, y grado 3, más de 40 índice de masa corporal. Muy bien, estos parámetros tienden a disminuir, como todos los parámetros que nos hablan de problemas crónicos, que es la presión arterial, la glucosa, lípidos, todos van bajando los criterios a niveles inferiores, tratando de detectar tempranamente y hacer prevención. Aquí también bajaron los niveles, y en la norma oficial de 1998 para nuestro país se tomó en cuenta normal entre 20 y 24.9, sobrepeso entre 25 y 26.9, ya no hasta 30, sino a 27, y obesidad más de 27. Y este criterio es muy interesante, porque en el 98 México como que se adelantó a todo el mundo a bajar estos criterios, pensando también en prevención. Sin embargo, la norma del 2010 fue muy discutido, porque había gentes que decían, seguimos el mismo que ya tenemos, bajando el criterio, pero hubo gente que dijo, no, para poder compararnos con otras poblaciones vamos a regresar al de la OMS. Y entonces se regresó, pero esta es la tendencia, a bajarlo. Entonces, el de la norma de 2010, la revisión que hubo en el 2010, obesidad pues más de 30 de masa corporal. Sin embargo, en esta misma norma oficial para el manejo integral de obesidad, se maneja lo que es talla baja. Y talla baja, hombre menos de unos 50. Y ahí sobrepeso es entre 23 a 24.9 y obesidad más de 25. Entonces ven cómo están muy bajos los criterios. Si así como estamos con estos criterios que se manejan actualmente, casi el 75% de la población mexicana tiene sobrepeso o obesidad, si ponemos estos criterios, prácticamente casi toda la población mexicana estamos con sobrepeso u obesidad. Bien, la tendencia, bueno, el siguiente paso es el riesgo de enfermedad de acuerdo a la cintura, a la circunferencia de abdomen. Y entonces se empezó a dar valor a lo que es la circunferencia de abdomen. Y tenemos el mismo criterio de acuerdo al índice de masa corporal, más de 30 obesidad grado 1 y más de 40 obesidad grado 3, pero se tomaron estos cortes de 102 y 88, 102 en hombres y 88 en mujeres. Si es más de 102 y más de 88, aparte de que tenemos un riesgo ya incrementado por el aumento de masa corporal, si tenemos más de 102 y más de 88 de circunferencia de abdomen, entonces el riesgo va a ser muy elevado todavía, más elevado que lo que se tenía si es menos de 102 y menos de 88. Y es un riesgo para enfermedades como diabetes, como hipertensión y como enfermedad cardiovascular. Y esto nada más es un ejemplo en Asia, en la región asiática, que es población
bueno, era, porque ahorita ya crecieron más, era de más bajita y de complexión más delgada. Pero ya cambió porque ya llevamos japoneses, chinos muy altos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también siguieron esta tendencia de bajar los criterios sobrepeso más de 23, parecido a lo que se maneja con talla baja aquí en México, más bajos. Y aparte disminuyeron la circunferencia de cintura a ya no el 102 y 88 que es para población, sino que ya lo reducieron a 90 y 80 centímetros, 90 y 80 centímetros, que son los mismos criterios que tenemos actualmente para clasificar la circunferencia de abdomen para nuestra población mexicana. ¿Sí? Entonces, igual ven, si es menos de 90 en el hombre y menos de 80 en la mujer, hay riesgos incrementados, pero si es más de 90 y más de 80, se va a incrementar aún más el riesgo de comorbilidades. Y vean cómo entonces la población mexicana tenía una prevalencia de 24.2 comparado con Estados Unidos, y esto estamos hablando del año 2003. Mayor obesidad en Estados Unidos y el segundo lugar México, 24.2 y 30.9. En 10 años solamente, en el 2013, ya México sobrepasó a Estados Unidos porque tiene una prevalencia de 32.4. Vean la diferencia de 24.2 a 32.4, superando a Estados Unidos que tiene 31.8 de obesidad. Entonces, en 10 años rápidamente México aumentó sus niveles de obesidad y de sobrepeso. Y las consultas por problemas de diabetes, obesidad y enfermedad cardiovascular, que es lo que finalmente va a conjuntarse en este tipo de pacientes, son las más altas, sobre todo en poblaciones de más de 50 años. Casi una tercera parte de las consultas son por estos problemas que van a estar juntos: diabetes, enfermedad cardiovascular y obesidad. Y aquí tenemos cómo ha evolucionado lo que es el sobrepeso en las diversas encuestas a nivel nacional que se han hecho y que tienen mucha validez. Encuesta nacional de enfermedades crónicas en el 93, encuesta nacional de salud en el 2000 y encuesta nacional de salud y nutrición en el 2006. Y todavía hay otra encuesta que es la encuesta de salud y nutrición del 2012. Entonces ven cómo ha ido aumentando sobrepeso, poco, obesidad en forma importante, de 21.3 a 30.8 y ahorita 32 que tenemos en la última encuesta. Y por género en las mujeres ha aumentado más la obesidad, de 25.1, 28.1 a 34.5, más en las mujeres. En el hombre ha aumentado, pues también no muy importante, 14.9, 18.6 y 24.2. Esta sobrepeso y obesidad es de acuerdo a el índice de masa corporal. Estamos. Y esta es la última encuesta. La encuesta, la última, sobrepeso, 38.84 de sobrepeso. 32.4 de obesidad, y obesidad grado 1, obesidad grado 2 y obesidad grado 3. Y recuerden que estamos tomando aquí como obesidad índice de masa corporal de más de 30, que si bajamos los parámetros, como les digo, prácticamente toda la población estaremos con problemas de sobrepeso y obesidad. Nos da en total sobrepeso y obesidad 71.28 a nivel nacional, son los últimos datos. Y mujeres, vean cómo es más el problema de obesidad, 37.5. 37.5 que incluso rebasa la nacional 32.4. 37.5 con índice de masa corporal por arriba de 30. Arriba de 30. Okay. Y también vemos como el problema en adolescentes y etapa escolar, que también México es el primer lugar a nivel mundial con problemas de sobrepeso y obesidad en etapa escolar, en primarias. Entonces vean cómo es importante. Y les comentaba también aquí sobrepeso y obesidad en varias regiones del país, en la zona norte, zona centro, Ciudad de México y zona sur. Es muy parecido, no hay mucha diferencia. Rural, urbano, antes decíamos que población urbana era con mayor obesidad, y no, ahora ya casi también igual, población rural y urbana. Y nivel socioeconómico bajo, medio y alto. También no hay mucha diferencia, ¿sí? En cuanto a sí, una diferencia muy importante. Entonces, como decíamos, en todos los estratos sociales tenemos este problema. Bien, después de medir obesidad por índice de masa corporal, pasamos a lo que es la circunferencia de abdomen, que se llamaba cintura y se hacía cintura-cadera. En total, todo eso ya quedó atrás.
y ya no es cintura sino circunferencia de abdomen, porque la cintura era la menor estrechez a nivel medio del cuerpo, pero pues ya el obeso pues no tiene menor, sino tiene mayor. Entonces circunferencia de abdomen es el término correcto. Se caracteriza por un exceso de grasa. El exceso de grasa en el abdomen es un predictor independiente de factores de riesgo y morbilidad, y se correlaciona este exceso de grasa con la circunferencia de abdomen, que es muy fácil medir. Y anteriormente, si recuerdan, también usamos plicometría, usábamos medición de grasa en muchas formas, pero finalmente el parámetro más importante que se puede aplicar a toda nuestra población, la medición de la circunferencia de abdomen, porque necesitamos solamente una cinta métrica y la tenemos disponible en cada consulta. Esta es una imagen donde vemos el corte a este nivel, y aquí quiero decirles que inicialmente nos decían dónde medimos cintura, en donde está la mínima estrechez, pero en el obeso, claro, ya no está esta mínima estrechez. Después nos decían dónde está el ombligo también muchas veces ya anda muy perdido, así por abajo. Y entonces ahora es entre la espina, la última costilla y la espina ilíaca anterosuperior. Término medio lo medimos de un lado, lo medimos de otro, y ya después con la práctica ya vamos haciéndolo automáticamente. Y entonces ese nivel que tenemos grasa celular subcutánea y tenemos grasa perivisceral. Y esta grasa perivisceral tiene características metabólicas completamente muy diferentes que van a llevar precisamente a todo este estado de diabetes y problemas cardiovasculares. Esto es muy importante. Inicialmente se hacían estudios de imagen, como es resonancia magnética, tomografía, para valorar qué cantidad de grasa teníamos. Y se hizo una correlación y se relacionó con la medición con una cinta métrica. Y entonces obtuvo muy buena relación de la cantidad de grasa perivisceral con la medición de la circunferencia de abdomen. Nada más una situación: el tratamiento con tiazolidinedionas, que son la pioglitazona que tenemos en el mercado y la Rosi que regresó al mercado en enero de este año, tienen una característica que es aumentar la circunferencia de abdomen, pero redistribución de grasa. Disminuye la grasa perivisceral y aumenta la grasa celular subcutánea. ¿Sí? Entonces, cuando estemos utilizando estos medicamentos, si aumenta la circunferencia de abdomen, no es porque estamos aumentando riesgos de cardiovasculares, sino que hay una redistribución con disminución de la grasa perivisceral. Es la única situación. En todas las demás, la medición de la circunferencia del abdomen es un parámetro que nos dice cuánta grasa visceral tenemos. Y entonces decía que había una correlación entre la grasa visceral y la circunferencia del abdomen, una correlación lineal positiva, ¿sí? Entre más grasa visceral, más la circunferencia de cintura. Y entonces la circunferencia de abdomen es un excelente marcador de la cantidad de grasa perivisceral intraabdominal. Mejor marcador de enfermedad aterotrombótica que el índice de masa corporal. Y marcador clínico efectivo de la reducción del exceso de grasa visceral abdominal. Fíjense que reducir 8.5 centímetros de circunferencia abdominal es igual a perder 20 a 40% de la grasa visceral abdominal. Y esto hay que comentar a los pacientes, porque cuando van a consulta y dicen, solamente bajé 2 centímetros esta consulta, y a la otra bajé otros 2, ya son 4 centímetros, y eso hay que estimular al paciente y comentarle que no necesita bajar 20 centímetros, sino que solamente 8.5 centímetros, casi baja la mitad la grasa perivisceral. Entonces, esto es muy interesante. 1 centímetro que pierda el paciente va a ser muy importante para mejorar su pronóstico. Y entonces, la circunferencia de abdomen se dieron varios cortes. Esto sobre todo por la Organización Mundial de la Salud y en Estados Unidos. El primer corte es 94 centímetros y 80 en la mujer. 94 en el hombre y 80 en la mujer. Y riesgo muy incrementado 102 y 88. Y estos son los parámetros de circunferencia de abdomen que se maneja para la población de Estados Unidos, que tiene una complexión mayor y también una altura mayor, ¿sí? que nuestra población mexicana. Y estos son los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos 102 y 88, mismos parámetros, y en México se bajó el parámetro a 90 y 80 centímetros. Incluso se hizo mucha difusión de estos parámetros en el radio, había unas tonaditas ahí que los niños aprendieron muy bien, porque alguna vez llevaban el paciente a sus hijos y le miraban la cintura y ya sabía, se le quedó la tonadita de 80 y 90 centímetros, que ya no se ha hecho esa campaña. Pero vemos, en México,
¿Cuánto tenemos de obesidad abdominal? En la última encuesta, 74% de obesidad abdominal, parecido a lo que se hace con índice de masa corporal. Pero lo más grave en el hombre, aquí sí rebasa. 82% de la población mexicana tiene obesidad abdominal y mujeres 64.5%. De todas formas, es muy alta esta prevalencia de obesidad abdominal. Y este es a nivel nacional. Más alta la circunferencia de abdomen en Baja California, Tabasco, Distrito Federal, Campeche, Sonora, Nuevo León, Durango, Tamaulipas, son estados del norte del país. ¿Sí? Entonces hay mayor obesidad abdominal y el promedio es 74. Los menores en Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, más delgaditos. Bien. Bueno, todo esto de la obesidad abdominal y la grasa perivisceral nos lleva a ver que el adipocito es un órgano endocrino. Un órgano endocrino. Anteriormente nos decían, me acuerdo cuando veíamos en la anatomía, cuando yo estudié, nos decían que la grasa era un protector térmico y protector para traumatismos, ¿sí? Nos decían que esa era la función de la grasa, y no, es un verdadero órgano endocrino. Y produce muchas sustancias, estas son solamente algunas. Está la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral, que son de los dos principales. Factor de necrosis tumoral porque va a provocar resistencia a la insulina, va a provocar alteraciones de estrés oxidativo a nivel de las arterias. Está la leptina, la adiponectina, está angiotensinógeno, que es un precursor para angiotensina y que va a provocar efectos en la presión arterial, hipertensión arterial. Está el inhibidor del activador del plasminógeno número 1, que nos va a dar un estado protrombótico en el paciente que tiene obesidad y que tiene diabetes. Y esta resistina, que como su nombre lo dice, es un factor para producir resistencia a la insulina. También está la liberación de ácidos grasos libres y algunas otras sustancias que tienen que ver con todo este riesgo para desarrollar diabetes y después enfermedades cardiovasculares. Y entonces, ¿qué sucede? Pues aquí tenemos a nuestra grasa perivisceral. Por un lado, se van a liberar a la circulación portal en forma inmediata ácidos grasos libres. Ya dijimos que este adipocito libera ácidos grasos libres. Y esto va a provocar a nivel hepático una síntesis, secreción de apoproteína B, que es una apoproteína aterogénica. Y va a producir también esta liberación de ácidos grasos libres que aumente la secreción de VLDL, que son los triglicéridos, que aumente la liberación de glucosa a nivel del hígado y que disminuya el colesterol HDL, colesterol bueno, ¿sí? Disminuye el colesterol bueno. Y entonces tenemos esta tríada, bueno, aquí faltaría también aumento de colesterol LDL, que es el colesterol malo. Y entonces tenemos la tríada aterogénica. Aumento de triglicéridos, aumento de LDL y disminución de colesterol HDL. Por otro lado, tenemos también liberación a la circulación sistémica espérnica, ácidos grasos libres, que van a ir a músculo y nos van a causar resistencia a la insulina. Por otro lado, estos ácidos grasos libres también van a páncreas y estimulan a corto plazo la secreción de insulina. Y después, al estar forzando a nuestro páncreas a trabajar, a secretar insulina, va habiendo un daño permanente, progresivo, de las células beta con disminución de la secreción de insulina, en términos que se lleva alrededor de unos 10 a 15 años. Hasta el momento se ha visto que es el tiempo para dañar ya la secreción de insulina y declararse diabetes mellitus. Y por otro lado, ácidos grasos libres van a nivel de arterias y van a aumentar la vasoconstricción y a disminuir la relajación, provocando también el desarrollo y progresión de la placa aterosclerótica. Entonces ven cómo de nuestra grasa visceral suceden una serie de cambios en todo el organismo que van a generar precisamente estas complicaciones. Esa es la relación entre el tejido adiposo, aquí cuando uso de glucosa, aquí se utiliza mucho glucosa y aquí se utiliza menos glucosa. Entonces, de acuerdo al aumento de la cantidad de grasa perivisceral, aquí es poquita grasa perivisceral, aquí es mucha grasa. Entonces, conforme va aumentando nuestro tejido adiposo perivisceral, va disminuyendo la utilización de glucosa, ¿sí? Va habiendo dificultad para que penetre la glucosa a los tejidos.
y esto es precisamente lo que lo llamamos resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, entre más grasa, menor utilización, por lo tanto, mayor resistencia a la insulina. Y vamos a ver cómo llega todo, aparte otros factores. Acumulación de grasa perivisceral. Grasa perivisceral. Entonces ya mencionamos por qué se va a dar este aumento de grasa perivisceral. Pues por el aumento de la ingesta de alimentos, por la falta de ejercicio, pero aparte hay otro factor muy interesante y que ha estado siendo visto últimamente, que es el hipercortisolismo funcional. Con situaciones de estrés, que la tenemos aquí en el país, en cualquier ciudad, en cualquier lugar, estrés, va a generarse hormonas de estrés como adrenalina, como hormona del crecimiento y como cortisol también, ¿sí? Cortisol. La máxima efecto de cortisol lo vemos en el síndrome de Cushing, que es un depósito a nivel central de grasa, ¿sí? Con adelgazamiento de extremidades. Pero aquí no llega tanto a dar síndrome de Cushing, sino que llega a favorecer, junto con el aumento de alimentación y falta de ejercicio, llega a favorecer la acumulación de grasa perivisceral. Entonces tenemos ya todo ahí favorecido para que el paciente vaya aumentando esta grasa perivisceral. Ya mencionamos que se liberan ácidos grasos a nivel portal en forma inmediata y nos va a dar la alteración de la síntesis de lipoproteínas, aumento de LDL, de triglicéridos y disminución de HDL. Pero por otro lado, ácidos grasos libres a nivel portal nos van a generar resistencia a la insulina. El mismo adipocito va a generar factor de necrosis tumoral, alfa y resistina, que lo van a dar resistencia a la insulina también. Y por otro lado hay liberación de sustancias adipocitoquinasas, entre otras el angiotensinógeno, que van a generar hipertensión arterial. Entonces ven cómo esta grasa perivisceral influye en lípidos, influye en la presión arterial. Y una vez que tenemos resistencia a la insulina, esta misma resistencia a la insulina va a generar mayor dislipidemia, va a generar mayor hipertensión arterial, y esto está probado por 4 mecanismos. ¿Qué es resistencia a la insulina? Resistencia a la insulina es que no hay acción adecuada de la insulina por factores después de la unión de la insulina con su receptor, factores intracelulares. Y entonces, ¿cómo responde el organismo? Pues responde generando más insulina, exceso de insulina, para tratar de vencer resistencia a la insulina. Pero este exceso de insulina tiene efecto en hipertensión arterial. Primero que nada, la insulina tiene un efecto directo para vasoconstricción por estímulo simpático. Exceso de insulina echa a andar el sistema renina-angiotensina y genera hipertensión. Y echa a andar también el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y aldosterona va a retener líquidos y va a generar también hipertensión arterial. Entonces son varios los mecanismos por que resistencia a la insulina va a generar hipertensión arterial, contribuyendo también a la secreción que tiene de sustancias que van a generar hipertensión arterial. Este exceso de insulina o este exceso de trabajo de nuestro páncreas, después de 5 a 10 años, incluso hay estudios hasta 15 años, va a empezar a agotar a nuestras células beta. Y cuando la va agotando, permite la elevación de glucosa después de las comidas. Es el primer dato que tenemos, elevación después de las comidas de los niveles de glucosa. Por eso es importante, para evaluar a nuestros pacientes en forma más completa, hacer la carga de glucosa para diagnóstico de diabetes, porque es lo primero que se va a detectar, y por eso también es la situación de buscar intencionadamente no tomar glucosas en ayunas, sino tomarlo después de los alimentos, para detectar más tempranamente cuando ya está siendo insuficiente este páncreas para mantener niveles de glucosa adecuados. Y entonces la elevación después de las comidas se llama alteración en la tolerancia a la glucosa. Este término se ha alterado por una mala traducción del inglés, se llama intolerancia a la glucosa en muchos lugares. Sí, pero no es intolerancia a la glucosa, como intolerancia a la lactosa. No es que no toleremos la glucosa, sino que estamos manejando mal la glucosa. Entonces el término correcto no es alteración en la tolerancia a la glucosa, no intolerancia a la glucosa. Alteración en la tolerancia a la glucosa. Porque significa que ya no estamos manejando la glucosa y estamos permitiendo que se eleve más de 140 miligramos después de las comidas. Bueno, la elevación de más de 140 en los niveles de glucosa va a generar progresión de la placa aterosclerótica, ¿sí? Y por eso las guías de tratamiento nos
nos dicen que hay que checar glucosas postprandiales que no rebasen 140 miligramos, y algunos grupos han demostrado que después de 130 miligramos o 120 ya hay daño endotelial. Entonces, el criterio de 140 tiende a bajar todavía más. Por ejemplo, la Asociación Latinoamericana de Diabetes ya maneja como 130 postprandial objetivo de control. 130. Bueno, y entonces alteración de la tolerancia a la glucosa genera aterosclerosis, la dislipidemia genera aterosclerosis, la hipertensión aterosclerosis, y finalmente se agrega otro factor que secreta nuestra grasa pervisceral, que es el inhibidor del activador de plasminógeno número 1, que nos va a crear un estado protrombótico ya, y el evento final es una tromboaterosclerosis. Entonces vean cómo desde nuestro acúmulo de grasa visceral nos llevamos en términos generalmente de 10 a 20 años al evento final, que es un infarto al miocardio. Bueno, entonces pasamos de circunferencia del abdomen al siguiente paso, que es resistencia a la insulina. Es una respuesta disminuida al efecto fisiológico de la insulina, con defectos en el metabolismo igual de glucosa, lípidos, proteínas y la función del endotelio vascular. Y entonces el término de resistencia a la insulina y síndrome metabólico ya también está abarcando, o se está abarcando con el término de prediabetes. Prevalencia, 92 a 98% de los pacientes con diabetes tienen resistencia a la insulina, prácticamente todos. Afecta músculo estriado, hígado y tejido adiposo. La causa, una de las causas es inactividad física, que la tenemos en mucha de nuestra población. La otra es la obesidad, sobre todo obesidad abdominal, el envejecimiento, medicamentos, sobre todo esteroides, corticoides, también diuréticos a dosis altas, que casi ya no utilizamos. Niveles elevados de insulina van a generar mayor resistencia a la insulina, y ácidos grasos libres elevados, lipotoxicidad. Entonces, ácidos grasos libres que también los tenemos en el paciente con obesidad. Entonces, todo esto son círculos viciosos que tenemos. Y vean cómo va aumentando lo que es la resistencia a la insulina de acuerdo al aumento de índice de masa corporal, pero aún en sujetos con peso normal, entre 12 al 25% tienen resistencia a la insulina, que depende de factores hereditarios familiares. ¿Sí? Entonces, el hecho de estar delgado no lleva a que no pueda tener este paciente resistencia a la insulina. Entonces hay que evaluarlo también, sobre todo si hay antecedentes familiares de diabetes, de obesidad, también de resistencia a la insulina. Y esto también ha dado lugar a el síndrome de WOM, que es weight, es peso normal con síndrome metabólico. ¿Sí? O sea, son pacientes delgados, pero que tienen síndrome metabólico también. Y desde el otro extremo también tenemos el síndrome del obeso sano, obeso mórbido sano, que también lo tenemos, es una campana de Gauss, donde en el extremos tenemos pacientes que pueden estar delgados pero con síndrome metabólico, pero en el otro extremo pacientes obesos que, entre comillas, están sanos. ¿Por qué? Porque tienen niveles de colesterol normales, presión normal, glucosa normal, todo normal. Pero recuerden también el que era el obeso el obeso mayor del mundo, que era de Monterrey, que estaba supuestamente sano, todo estaba normal, pero pues falleció hace algunos años. 400, llegó más de 400. Y luego se operó y todo, y estaba sano, se casó, lo dejaron y total, sano, se falleció. Y entonces, sujetos obesos con tolerancia a la glucosa normal, 80% ya cursan con resistencia a la insulina. Y estamos hablando de que todavía está manejando la glucosa normal, pero simplemente por el aumento de masa corporal nos va a llevar a resistencia a la insulina. Pero podemos valorar resistencia a la insulina de una manera ya práctica desde hace unos 5 años que tenemos disponible la medición de insulina. ¿Cómo valoramos resistencia a la insulina? Se llama el modelo OMA, es modelo mínimo homeostático por siglas en inglés. Y hay dos modelos homeostáticos, uno de resistencia a la insulina que se abrevia RI y otro de la función celular beta. El que nos interesa es el HOMA-RI o HOMA-RI se llama, HOMA-RI. El estándar de oro para medir resistencia a la insulina es la pinza glucémica hiperinsulinémica. Esta pinza se pone al paciente durante 4 o 5 horas, por un lado está pasando glucosa, por otro lado se está midiendo insulina y se le puede pasar insulina para mantener un nivel y se ve cómo va utilizando la glucosa del paciente. Es lo que veíamos, que va disminuyendo la utilización de glucosa. Pero es un método laborioso, estresante, y entonces no lo vamos a aplicar a mucha población. Pero este método está validado y lo podemos aplicar a toda la población.
De hecho, lo hacemos frecuentemente en el consultorio. Tomamos la glucosa de ayuno, que debe ser en milimoles por litro, y para transformar la glucosa en milimoles es dividir la glucosa, que la tenemos en miligramos aquí en el país, entre 18. Y esto ya la transformamos en glucosas en milimoles. Entonces, glucosa en milimoles multiplicado por la insulina, que viene en microunidades por mililitro, y el resultado lo dividimos entre 22.5. Y entonces hablamos de resistencia a la insulina si es igual, el resultado igual o mayor a 2.5. Y entonces esto es una manera práctica que podemos valorar en una consulta si nuestro paciente está con primero índice de masa corporal elevado, después circunferencia de abdomen arriba de los parámetros, y después ya si tiene resistencia a la insulina. Y un dato clínico es la acantosis nígricans, ¿sí? Nígricans, que siempre en los niños la mamá lo manda a tallar con piedra pómez porque le dice que es mugre, que no se baña bien, ¿sí? Y se ve mucho en niños y en mujeres con obesidad. Y es un marcador de resistencia a la insulina, incluso es un marcador de progresión de esta resistencia o de disminución de resistencia. ¿Por qué? Porque el paciente se pone ya cambios de alimentación, ejercicio, y vemos cómo va disminuyendo primero la pigmentación y después el engrosamiento de la piel. En la parte posterior del cuello, en la nuca, en ingles y en axilas son los lugares, pero puede aparecer en cualquier lugar donde haya roce, lo vemos comúnmente donde va el cinturón también. Entonces, esta acantosis nígricans. Y hay dos situaciones. Una de ellas es que vaya disminuyendo esta acantosis, porque el paciente está llevando bien dieta, ejercicio, todo bien, ha bajado de peso, y entonces va disminuyendo. Pero también puede disminuir cuando el paciente no lleva ni dieta, sigue arriba de peso, no hace ejercicio. ¿Y qué nos hablaría? Pues nos hablaría ya de una disminución de la secreción de insulina del páncreas, ¿sí? Un empeoramiento, y seguramente ya llegará al diagnóstico de diabetes. Bueno, y damos entonces el siguiente paso después de resistencia, el síndrome metabólico. Asociación de varios factores de riesgo cardiovascular relacionados a resistencia a la insulina, en donde influye el sobrepeso y la obesidad. Entonces, igual relacionado con sobrepeso y obesidad, diagnóstico clínico y por exámenes de laboratorio. Y como les comentaba, este síndrome metabólico inicialmente fue hecho por el grupo de estudio de colesterol. Aquí tiene ya la clasificación en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Entonces fue hecho primero por el grupo de estudio de colesterol, y su validez fue de valorar el riesgo cardiovascular. Sin embargo, también se vio que estos mismos parámetros servían para diagnosticar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Y entonces ya se utiliza para las dos situaciones, tanto para diabetes como para riesgo cardiovascular. Y vean cómo ya no aparece aquí índice de masa corporal, porque tiene mayor valor predictivo lo que es obesidad abdominal. Fue hecho en el 99, por aquí está la fecha, bueno, 2001, sí, 2001. Y se tomaron estos parámetros porque era para población de Estados Unidos, 102 centímetros y 88, hombre y mujer, obesidad abdominal, triglicéridos más de 150, HDL menos de 40 en el hombre y menos de 50 en la mujer, presión arterial más de 130 a 85, ven cómo este parámetro baja lo que tenemos como diagnóstico de presión arterial, 140 a 90, y glucosa en ayuno de más de 110 miligramos. Que esto fue en el 2001, y en el 2004 se tuvo una revisión de los criterios de normalidad de glucosa, y en el 2004 bajó el criterio de normalidad de glucosa de 110 a 100 miligramos. Y entonces ahora se toma 100 miligramos actualmente. ¿Sí? De hecho, el criterio para normalidad de glucosa se pretende que baje a 90 miligramos. ¿Sí? Y todavía algunos laboratorios por ahí en sus reportes vienen 110 como normal. Entonces se pretende que baje a 90. ¿Por qué a 90? Porque la glucosa en ayuno es lo último que se va a elevar dentro de la historia natural de diabetes. ¿Sí? Y entonces, tratando de detectar más tempranamente, lo ideal es valorar glucosas postcarga o postprandiales de 2 horas. Pero como es más disponible tomar exámenes de laboratorio en ayunas, entonces se pretende bajar a 90 para detectar más tempranamente casos que ya tengan riesgo de desarrollar diabetes. Bueno, en el 2004 hubo un consenso mundial de la Federación Internacional de Diabetes que manejó los mismos parámetros que tenemos, pero hizo un cambio, bueno, dos cambios. El primero le dio un aspecto de mayor importancia a la obesidad abdominal, obesidad central. ¿Sí? Es
el parámetro más importante de los 5 que tenemos. Bueno, quiero decirles que para el diagnóstico se basa 3 o más de cualquiera de estos. Pero el de la revisión de la Federación Internacional de Diabetes, que es el que estamos aplicando ya más, se basa el primer parámetro más importante, obesidad central. Pero aparte lo divide por regiones: Europa, Asia, Latinoamérica y Estados Unidos. Y para México, específicamente Latinoamérica, maneja los 90, más de 90 centímetros del hombre y más de 80 en las mujeres. Entonces esto es algo más válido también. No todo el mundo es igual, sino de acuerdo a la región del mundo va a ser sus niveles de corte de circunferencia abdominal. Más 2 de los siguientes factores, y aquí hubo otros cambios: triglicéridos más de 150 o con tratamiento para hipertrigliceridemia. Colesterol HDL bajo menos de 40, menos de 50 son los mismos o con tratamiento también. Presión arterial más de 130-85 o en tratamiento también. Aquí incluyó lo de tratamiento. ¿Por qué? Porque podemos tener un paciente que estuviera con un nivel de 50 más de 50 de HDL, pero estaba con tratamiento y eso no lo especificaba en la anterior clasificación. O bien glucosa de ayuno más de 100, aquí ya tomó el criterio de la actualización de normoglucemia, o diagnóstico previo de diabetes. ¿Sí? Que ya tenga el diagnóstico y claro, tratamiento también. Bueno. Y entonces llegamos a los criterios de diagnóstico de diabetes. Normoglucemia hasta el momento menos de 99, con la tendencia que baje a menos de 90. El otro criterio de normoglucemia, glucosa postcarga a las 2 horas menos de 140 o 139. Y el otro criterio de normalidad, normoglucemia, es la hemoglobina glucosilada o hemoglobina A1C, que ahora ya se quitó todos esos términos, ahora ya con decir A1C ya estamos hablando de la hemoglobina glicosilada, ¿sí? A1C. Y este criterio de normalidad de A1C también disminuyó el año pasado. El año pasado disminuyó, porque antes era de 4 a 6% lo normal. ¿Sí? Pero ya este año en abril salieron nuevas guías, bajó ya normalidad de hemoglobina A1C a 5.6. 5.6. En el 2012 se utilizó el criterio de hemoglobina A1C, se aceptó el criterio para diagnóstico de diabetes. Y para el diagnóstico de diabetes es más de 6.5. 6.5. Otro criterio de diagnóstico de diabetes, glucosa de más de 126, poscarga a las 2 horas de más de 200, o síntomas poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, más glucosa casual de más de 200 al azar. Son 4 criterios que se recomienda repetir en otra ocasión cualquiera de ellos. Pueden ser 2 glucosas de ayuno, una glucosa de ayuno más glucosa casual, y hemoglobina glicosilada pues se le da un poquito más de validez de diagnóstico, porque recuerden que es la memoria de 3 meses cómo ha manejado el paciente sus glucosas. Y quedan 2 intermedios que se han llamado metabolismo de la glucosa alterado o prediabetes, que es glucosa entre 100 y 125 y que se llama alteración en la glucosa de ayuno. Y que se le dio mucha importancia a se le dio al principio cuando se hizo esta clasificación, porque se creía que buscando estos pacientes íbamos a evitar que progresaran a diabetes. Sin embargo, se vio que no es tan importante ya, porque lo más importante es la glucosa después de las comidas. Y entonces glucosa postcarga, que equivale a postprandiales, de 2 horas, más de 140 y menos de 199, se llamó alteración en la tolerancia a la glucosa, que es lo que les comentaba, que en muchos, incluso textos, viene como intolerancia a la glucosa, ¿sí? Por una mala traducción del inglés. Entonces, alteración en la tolerancia a la glucosa. Y que en este año también ya se le dio valor a la hemoglobina A1C, y es cifras entre 5.7 a 6.4, como también un dato de prediabetes. ¿Sí? Entonces, bueno, ya nosotros evaluar a nuestro paciente que tiene ya obesidad, tiene síndrome metabólico, tiene resistencia a la insulina. Y llegamos a la historia natural de diabetes. ¿Sí? La historia natural de diabetes, aquí tenemos el tiempo cero. El tiempo cero es cuando hacemos el diagnóstico.
Pero vean cómo 5, 10, 15 años antes ya estamos con obesidad, con resistencia a la insulina, síndrome metabólico y disfunción endotelial. Y también podemos ya estar con alteración en la tolerancia a la glucosa, que es elevación de las glucosas post comidas. Y generalmente cuando hacemos el diagnóstico lo hacemos por glucosas de ayuno. Glucosas de ayuno. Entonces, mucho antes están elevándose glucosas post comidas. ¿Qué es lo que pasa? Pues mucho antes también hay resistencia a la insulina. Nuestra célula beta, para vencer esta resistencia, trabaja al 100%, y después que trabajó años trabajó al máximo, empieza a agotarse esta célula beta, empieza a agotarse. Cuando empieza a agotarse, mejor dicho, cuando lleva el 50% ya de agotamiento de la célula beta y de la masa celular beta, es cuando hacemos el diagnóstico. Y como ven, es una etapa ya tardía cuando hacemos diagnósticos de diabetes. Por eso, lo que se está buscando ahora es buscar a estos pacientes con todas las armas que ya tenemos: síndrome metabólico, resistencia a la insulina, circunferencia de abdomen, ¿sí? Y llevar medidas para evitar esta progresión. Les comentaba que hiciéramos lo que hiciéramos antes del 2007, esta era la historia natural hacia descontrol, con todo tipo de tratamientos, metformina, con insulina incluso, es hacia descontrol progresivo e irremediable, irreversible, que teníamos en los niveles de A1C y de glucosa de ayuno y glucosas postcomidas. A partir del 2007, estas curvas que tenemos ya cambiaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos tratando aquí al paciente y se ve cómo se conserva el nivel a través del tiempo. Estamos hablando de niveles de DPP-4, análogos de GLP-1, y los más recientes que salieron el año pasado, que son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, que es el último grupo de medicamentos, también ha demostrado por lo menos a 5 años que tenemos un control estable a través del tiempo, por lo menos 5 años que ya se llevan de estudios. Esto también lo habíamos tenido con lo que es rosiglitazona también. Había elevación, no tan importante, sino que como que se tendía a no descontrolarse rápidamente. Entonces, ahora ya tenemos con estos grupos de medicamentos, y pues lo que se está buscando ahora es evitar progresión de la enfermedad, así se llama, progresión. Mantener un nivel estable de control durante el más tiempo posible. Y las complicaciones o manifestaciones tardías que aparecen después de 10 a 15 años del diagnóstico de diabetes, pero que en pacientes jóvenes de menos de 30 años estamos viendo esta aparición de complicaciones mucho más tempranamente, después de 3 a 5 años del diagnóstico. 3 a 5 años del diagnóstico. Más severas, más tempranas en pacientes jóvenes. Y esto es también a nivel mundial, no más aquí en México. Pacientes jóvenes tienen mayores complicaciones más tempranamente y más agresivas las complicaciones. Entonces esto nos debe servir para que en pacientes jóvenes tengamos un tratamiento mucho más estricto. Y este es, a partir del estudio KPDS en pacientes con diabetes tipo 2, se vio que al momento del diagnóstico tenemos perdido el 50% de la masa celular beta. ¿Qué sucedió antes? Hiperglucemias postprandiales. Bueno, aquí todavía con esta es intolerancia a la glucosa, es alteración de la tolerancia a la glucosa. Y si no hay control en los primeros 5 años, se pierde otro 50% de la masa celular beta, y cuando llega a un 20% de masa celular beta es cuando hay necesidad de utilizar insulina para el tratamiento, ¿sí? 20% más o menos es cuando hay necesidad de utilizar. Y entonces, ¿qué ha dado esto que conocemos de que al momento de diagnóstico hemos perdido el 50% de la masa celular beta y de la función celular beta? Pues ha dado lugar a que cambiemos los esquemas de tratamiento, las guías de tratamiento. ¿Por qué? Porque antes nos decían en el 2000, hasta el 2005 nos decían, no sé si recuerden por ahí, tratamiento por escalones. Primero es dieta y ejercicio, y no decían cuánto, había que esperar 1 o 2 años, si no se encontraba agregar un medicamento, si no se encontraba agregar otro medicamento, y si no, insulina. Total, pasaban 10 años, o 15 años pasaban, y entonces teníamos las complicaciones, y nunca encontrábamos a nuestro paciente. Entonces, a partir del 2006, una guía que fue de la Asociación Americana de Diabetes, ya nos dijo, no empiecen con dieta y ejercicio, empiecen con metformina. Y ahora es la guía que tenemos que empezar con metformina. Pero, sabiendo esto, ahora la nueva guía, que es la última que salió, bueno, salieron 2 guías en el 2000, en abril y otra en marzo, del grupo de endocrinologos clínicos de la ADA y del Consenso Europeo, y ya
sobre todo el de endocrinólogos clínicos, nos dice, no, si ya conocemos esto, no empezar con metformina, empezar con doble o triple tratamiento. ¿Sí? Empezar, y ahora el más utilizado para iniciar tratamiento son los inhibidores de DPP-4 junto con metformina. Y también otra conclusión de esto, si tenemos perdido el 50% y le agregamos clorpropamida y glibenclamida, vamos a acabar rápidamente el páncreas. Y nos acabamos. Sin embargo, lo más utilizado a nivel nacional es glibenclamida, sobre todo a nivel institucional, porque es lo más barato y lo que hay disponible. Y ahí fue algo que nunca nos explicamos, porque para que le dieran al paciente metformina, tenía que pasar al especialista. ¿Sí? Y debió ser al revés. ¿Sí? Entonces, debe tener disponible metformina para todos los pacientes. Entonces, tenía que pasar, todavía en algunos lugares, a nivel de seguro, tiene que pasar al especialista para que le puedan aprobar metformina. Y lo que sí tiene el médico de primer contacto es glibenclamida. Y entonces glibenclamida y clorpropamida desde el 2010 no están prohibidos, pero no se recomiendan como tratamiento porque son sulfonilureas de las más potentes y se ha visto en todos los estudios que acaban rápidamente a nuestra célula beta, aceleran esta pérdida. Entonces, prácticamente los endocrinólogos ya no usamos glibenclamida para nada. Hay otras opciones, sulfonilureas también que han demostrado que no acaban rápidamente la célula beta, como son la glicazida y como es glimepirida también. ¿Sí? Pero glibenclamida prácticamente ya no la utilizamos por este riesgo, aparte que son las que más riesgo de hipoglucemia tienen. Y en un paciente de edad, el riesgo de hipoglucemia nos lleva a mortalidad. Hacen hipoglucemias severas, sobre todo cuando hay daño renal, porque tiene metabolitos activos, la clorpropamida y la glibenclamida también es la segunda que tiene mayor riesgo de hipoglucemia. Y el médico de primer contacto en a nivel institucional, como nada más tenía glibenclamida, pues le daba primero una antes de cada comida, como no había más que glibenclamida, porque había que mandarlo al especialista, entonces le daba 2 antes de cada comida. Y ya son de 5 miligramos, ya son 30 miligramos. La dosis máxima efectiva son 20 miligramos nada más. Darle más no le va a mejorar más la glucosa. Pero como no se contaba, le daban 3 antes de cada comida, 45 miligramos. Y entonces pues estábamos provocando probablemente mayor agotamiento de nuestras células beta. Bueno, entonces bajo estos conceptos, y les decía que las guías empezaron a aparecer en el 2006, y de hecho ahorita han aparecido casi cada año. ¿Por qué? Porque están agregando nuevos grupos terapéuticos para tratamiento de diabetes. Los últimos son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Y en estas guías, ya en el 2006, se manejó de unos estudios de la clínica Steno de Dinamarca, que había que dar un manejo integral, ¿sí? Integral, no solamente la glucosa, sino lípidos, presión arterial, hay que tratar el peso, la circunferencia del abdomen, tratar integralmente a nuestro paciente, no solamente glucosa. Después, tratamiento intensivo. Entonces, ¿qué se vio? Que si esperábamos 4 años, 5 años, nunca íbamos a llevar a control a nuestro paciente. Y entonces a partir de ahí salió el que hacer cambios cada 3 meses, en base a la hemoglobina glicosilada, que nos va a dar un parámetro de control de 3 meses. Entonces, ese es el concepto de tratamiento intensivo. 3 meses, y si no hay control, agregar otro medicamento, si no hay control, agregar otro, y si no, manejar insulina. De tal forma que en 6 meses o 9 meses, el paciente no controlado con hemoglobina glicosilada menor de 7%, debería estar en manejo con insulina. ¿Sí? Y es lo que ya seguimos ahora. Incluso ese parámetro de esperar 3 meses ya está cortando, como el grupo de endocrinólogos clínicos, que lo lleva a 2 meses nada más, para hacer cambios. Entonces, que más o menos es el promedio que va nuestro paciente a consulta. Incluso se puede hacer cada mes, hacer cambios, si no bajamos el nivel de hemoglobina, no sé, a menos de 7%. Entonces podemos hacer estos cambios. Y control igual a lo normal, que lo normal ya vimos que ha ido bajando. Niveles de control de presión arterial para el paciente con diabetes son 130-85. Niveles de colesterol 200, y ya está la tendencia a bajar nivel de colesterol en el paciente con diabetes 160. Triglicéridos 150 o menos de 150, todos los criterios van más bajos de control. Y esto es muy importante, tratamiento intensivo en forma temprana. Temprana son menos de 5 años. 5 años. ¿Por qué? Porque hay lo que se ha llamado memoria metabólica. ¿Sí? Si los primeros 5 años no hay control adecuado de nuestro paciente, después, aunque lo controlemos, van a seguir presentando.
Y al revés, si lo contamos en los primeros 5 años, aunque después se descontrole, no vamos a tener muchas complicaciones. Se llama memoria metabólica buena y memoria metabólica mala. Sí. ¿Qué tan recomendable es combinar insulina en una sulfonilurea y por ejemplo, la sulfonilurea que mencionó la... Sí. La insulina se puede combinar con todos los medicamentos menos con sulfonilureas. ¿Sí? Porque cuando ya utilizamos insulina, ya el páncreas ya está agotado y la sulfonilurea lo que hace es trabajar más, que trabaje más el páncreas. Es la única combinación que no se recomienda. Fuera de ahí, combinamos insulina con metformina, combinamos insulina con inhibidores de DPP-4, con tiazolidionas, con inhibidores de cotransportador sodio-glucosa también. O sea, con todos podemos combinar insulina. Y ese es otro cambio que se ha dado últimamente, porque anteriormente nos decían, tiene insulina, quítale todos los medicamentos orales, ¿no? Y ahora, por lo menos, como vimos en esta gráfica, la resistencia a la insulina va a estar durante toda la historia natural de la enfermedad. ¿Sí? Y entonces ahora la tendencia es utilizar metformina o tiazolidionas, que son los que mejoran resistencia a la insulina. ¿Hasta cuándo? Hasta que el riñón nos permita. Porque ya cuando hay daño renal, menos del 30%, hay que quitar ya metformina y hay que quitar tiazolidionas. Entonces, es utilizarlo porque la resistencia a la insulina va a estar durante toda la historia natural de la enfermedad. Si se utiliza insulina más una tiazolidona y aún así no hay un buen control. Debe de haber. Hay que hacer, bueno, la insulina es insulina basal y después se va a insulina combinada con bolos. Entonces, la ventaja de la insulina es que podemos utilizar las unidades que sean, hasta 200, 300 unidades. Y siempre va, si dosis respuesta, y siempre va a haber control. De hecho, ahorita va a salir una presentación este año de U300. Si saben que en 1 minuto vienen 100 unidades, ¿sí? Pero ahorita va a ser, en 1 minuto van a venir 300 unidades para aquellos pacientes que se requiera mayores dosis, ¿sí? Con menor cantidad de líquido y mejor control. ¿Qué tan confiables son las preguntas? Son confiables, pero no todos los pacientes se comportan en la proporción que viene la premezcla. Que ahora te viene un 30% o 25% de insulina rápida y lo demás de insulina intermedia o prolongada. Entonces, ¿por qué? Porque no todos los pacientes responden a esa proporción. Algunos que necesitan más rápida, algunos muy poquita rápida, son sensibles. Entonces, las premezclas sirven para cierto tipo de pacientes, muy pocos, y lo más recomendable son la basal bolo. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces, para terminar, vamos a ver que la glucosa, para el manejo óptimo debemos de considerar 3 aspectos. Glucosas precomidas, entre 80 a 120. Y vean cómo ya no hablamos glucosa de ayuno, sino precomidas. Porque esto implica que el paciente también lleve automonitoreo, ¿sí? Tenga su aparatito y esté checando antes y después de comidas, porque el paciente habitualmente desayuna poco, come la comida de media más fuerte y cena poco también, o al revés, también hay pacientes que después de trabajar llegan a casa y hacen la comida fuerte en la noche. Entonces ahí hay que valorar precisamente cómo anda nuestra glucosa. Glucosas postprandiales, que deben ser menos de 140 miligramos. Y la hemoglobina A1C, que es el promedio de glucosa de 3 meses previos, que se recomienda que sea menos de 7%. Actualmente este 7% cambió este año, el año pasado cambió. ¿Por qué cambió? Porque se acuñó el término de individualización del tratamiento. ¿Qué significa? Que pacientes jóvenes, menos de 30 años, que tienen mayor riesgo de complicaciones, no va a ser 7%, sino vamos a llevarlos a 6%, menos de 6%. ¿Por qué? Porque tienen una mayor expectativa de vida, están jóvenes y tienen mayor probabilidad de complicaciones de diabetes, en forma temprana y en forma agresiva. Y al revés, tenemos pacientes ya de edad de más de 65 años, que tienen ya alguna complicación, que tienen riesgo de hipoglucemia. A ellos no los vamos a llevar a menos de 7 o menos de 6, sino a un valor entre 7 a 8%. ¿Por qué? Porque se hizo un estudio hace unos 5 o 6 años, en donde aquellos pacientes que ya incluso tienen algún infarto, se les trató de llevar, o se les llevó, mejor dicho, a 6% de control. ¿Y qué creen? Hubo mucha mortalidad.
Entonces, de ahí fue la individualización del tratamiento. Pacientes ya de edad, con complicaciones, con riesgo de hipoglucemia, entre 7 a 8%. Y pacientes jóvenes, menos de 6. ¿Se puede ver también en una obesidad, aunque Sí. la paciente no sea Sí, la metformina, aunque sea de geronda, también se puede? sí, sí. Lo que nos limita nada más sería datos de algún compromiso de oxigenación. Problemas renales, pulmonares, hepáticos, pulmonares, ¿sí? Por el riesgo de acidosis láctica. Pero fuera de ahí, la metformina se ha utilizado. De hecho, todos los antibióticos orales se están utilizando ahorita en etapas de prediabetes, cuando hay obesidad. De hecho, no sé si conozcan un medicamento que es la liraglutida. La liraglutida que se utiliza es Victoza, liraglutida. Es un análogo de GLP-1. Es un medicamento que utilizamos inyectado para tratamiento de diabetes. Dosis va de 0,6 a 1.8 miligramos al día. Entonces, este mismo medicamento a dosis de 3 miligramos va a salir en enero como tratamiento de obesidad. Como tratamiento de obesidad. Liraglutida. 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 Lira como liraglutida. Pero Sí. no lo están ya considerando como prediabético. Ya. Y se está utilizando como tratamiento ya para obesidad. El mismo medicamento que estamos utilizando para diabetes ahorita, a mayor dosis, va a manejarse para obesidad. Así específicamente para tratamiento de obesidad. ¿Sí? Entonces, también la metformina. Sí, la metformina de hecho se utiliza sobre todo en niños obesos también, que tienen resistencia a la insulina y tienen ligero efecto en peso, pero más que nada es disminución de resistencia. ¿Vale? En niños va por ahí de 250 a 500 miligramos, dosis bajitas, ¿sí? Para empezar, y después de acuerdo a cómo vaya respondiendo la glucosa, vaya respondiendo la resistencia a la insulina, que la podemos evaluar. Doctor, de un paciente con acantosis, pero todas sus cifras del laboratorio están dentro de límites normales, ¿va a ser un paciente que de todos modos a la larga va a ser una diabetes? Sí, puede estar bien los parámetros de glucosa, pero si medimos insulina y resistencia a la insulina, seguramente va a estar alta, sí, va a estar elevada. Entonces podemos utilizar ahí también metformina. ¿Como preventivo para Sí, preventivo para... que no desarrolle Sí, la sí. diabetes? Ahora quiero decirles que todos estos que estamos comentando, metformina para prediabetes, todo, en los estudios preventivos de diabetes, tomaron pacientes que estaban ya con elevación de glucosa de más de 140 y menos de 200. Y les pusieron metformina, uno de ellos un grupo, otro grupo les pusieron troglitazona cuando la teníamos disponible, y lo compararon con cambio en el estilo de vida, dieta, ejercicio, y baja del 5 al 7% del peso. Y lo que mejor resultado daba para prevenir diabetes fue dieta, ejercicio y baja de peso. Más que metformina, más que cualquier otro medicamento. Sí, porque no queramos o no queramos que creer que dándole metformina ya le vamos a solucionar. No, sí. Entonces no. La base de todo es la alimentación, el ejercicio y baja del 5 al 10% del peso. Nada más, ¿sí? Para que no vayamos a dar metformina a todos nuestros pacientes. O sea, sí les podemos dar, pero insistir en la alimentación, el ejercicio. Sí, el ejercicio sobre todo. Y en el caso de que tenga, como les digo, acantosis, ¿se le puede hacer la hemoglobina también? Digo, sí, ya. De hecho, a todo paciente que tenga obesidad, Las demás cifras estén normal, sí, puede estar elevada la puede estar, y es más fidedigna la hemoglobina A1C, porque ahí cuenta todas las elevaciones durante 24 horas de 3 meses previos. ¿Sí? Como les decía, muchos pacientes comen en la noche y ahí no estamos midiendo la glucosa, entonces ahí es donde puede estar elevándose la glucosa. Queda grabada la hemoglobina A1C. Muy bien. ¿Cuánto es la dosis por día de la Liraglutida para tratamiento de diabetes va de 0.6 a 1.8 miligramos inyectados, y para obesidad 3 miligramos a cada 24 horas. ¿A 1.8? ¿A 1.8? ¿De cuál? ¿La liraglutida? A 1.8, sí. Muy bien. Pues como ven es muy amplio el tema de diabetes, muchas cosas, muchos detalles, faltaron complicaciones, faltaron los nuevos esquemas de tratamiento que tenemos. Y como digo, un hecho palpable es que las guías
han ido cambiando cada 2 años. Cuando antes no había guías, no decían por escalones hay que manejar diabetes. Entonces, los últimos años, a partir de que tenemos nuevos grupos de medicamentos, han ido actualizándose estas guías. Y por ahí también oyeron la vacunación, ¿no? La vacuna para curar diabetes, que causó mucha esperanza en los pacientes, ¿eh? Porque nosotros recibimos llamadas de los pacientes de la vacuna y que era la maravilla y todo, y que pues no tenía nada establecido. Es una forma de hemoterapia, se le sacan sangre, se hace la vacuna, se la inyectan, pero que tiene ya como 20 años que se ha estado haciendo a nivel mundial y no ha dado resultados esperables. Aparte que tiene un costo muy alto, le cobran al paciente cantidad de dinero y finalmente a veces hasta nos llegan al hospital en estados de cetoacidosis diabética porque le suspenden todos los medicamentos. Entonces, algo pues sí grave, entonces la COFEPRIS entró ahí a clausurar y a no dar validez a este tipo de tratamiento. Sí. ¿La hemoglobina se solicita así, HbA? Sí, podemos poner hemoglobina glicosilada o HbA1. Les recomiendo que A1C. Sí, porque todavía en los laboratorios, ¿vale? Para los 3 meses, sí. Sí, porque les comento, a veces ponemos hemoglobina glicosilada y cuando poníamos hemoglobina A1C, el laboratorio nos hablaba, ¿qué es eso? No sabía, ¿no? Pero ahora ya ponemos HbA1C, ya la mayor parte de los laboratorios ya lo conocen. Lo que no les recomiendo es poner A1C solito, porque todavía como que a lo mejor el laboratorio no va a saber que es A1C. Sí. ¿Por qué es un tratamiento intensivo? Intensivo es hacer cambios cada 3 meses. También, pero aquí en el concepto de tratamiento de diabetes es hacer cambios cada 3 meses, no esperar un año que tenga descontrol su paciente, sino nada más 3 meses y hacer cambios, incluso llegar a insulina. Es el concepto de intensivo en cuanto a diabetes. Sí. Doctor, quería preguntarle, ¿el tratamiento con células madre? Todavía no está demostrado, en diabetes todavía no. Está tanto el de células madre, hay estudios que se han llevado, pero no han demostrado que sea algo muy diferente cuando se compara con grupos placebo. ¿Sí? No hay efectos. Igual está el factor de transferencia, que sirve para muchas cosas, pero para diabetes por lo menos no hay mejor control. Y todos los medicamentos o tratamientos naturistas que conocen, mis pacientes me informan que está tomando tal hierba, que está tomando tal ese. Lo que hago yo siempre es quitárselos porque a veces sí hemos visto efectos hipoglucemiantes y entonces hay mayor riesgo de hipoglucemia porque no podemos calcular la dosis de un té o de lo que se estén tomando como alternativa. Entonces siempre está precaución sobre eso, porque aparte estos alternativos pueden chocar con nuestros tratamientos médicos. ¿Sí? Entonces hay que checarlo bien en nuestros pacientes. Doctor, y hay Sí. un paciente que dice que se le está necrosando el cáncer y que cada año se le va a ir necrosando puntaje y que va a llegar el momento en que le va a Sí. fallar Pero más que necrosando es va agotándose. Va agotándose la función, sí, porque necrosis hablaría ya de un proceso ahí infeccioso, séptico y de necrosis, entonces irá a una situación de urgencia ahí a nivel páncreas, pero no se va acabando, se va agotando el páncreas, más que. No hay actualmente ni siquiera trasplante para No hay, todavía no. Se ha intentado muchas cosas, pero no ha habido todavía ningún resultado. Muy bien. Bueno. ¿Ya no hay más preguntas?